bloque de versión vanguardia y bueno, vamos a hablar de temas legales que también la gente comprende y le gusta, porque hay cosas que no está al tanto y no sabe cómo atenderlas, ¿no? Y entenderlas. Así que gracias, Ethel. A vos por invitarme, a vos por invitarme. La doctora Ethel Suarzan, que tiene una manera bastante práctica de poder poner en palabra una situación que muchas veces no comprendemos, las ocupaciones. Es un tema fantástico y es muy actual y vigente. Cuando hablamos de ocupación, que me imagino que te estás refiriendo a la ocupación de inmuebles. De inmuebles, tierras fiscales, o sea, todo lo que está ocurriendo y aconteciendo, ¿no? Nosotros en realidad lo que estamos refiriendo como para tener, digamos, una base de inicio en el tema, estamos hablando de un derecho real, que sería del dominio. Cuando hablas del dominio, estás refiriéndote quién es el dueño, quién es el titular, quién es el que pretende, digamos, disfrutar, usar, gozar de una cosa. Entonces, cuando hablamos del derecho real, es el vínculo que hay entre una persona y una cosa, en forma autónoma. Y cuando hablamos del derecho, digamos, de dominio, estamos hablando de la potestad que tiene una persona de usar, gozar y de disponer de una, en este caso, en un inmueble. Cuando hablamos de disponer, tenemos también que hacer referencia y tomar en cuenta que uno a veces, cuando dispone, puede tomarse, digamos, no sé cómo decirlo, el gusto de abandonar una propiedad, ¿no? Una propiedad inmueble. Entonces, en este abandono del uso y del disfrute y del cuidado de tu inmueble, puede ser que otro esté un poco más atento, digamos, de mi negligencia o de mi desidia, por decirlo de alguna manera, y venga a ocupar el lugar que yo dejo libre, con ánimo de dueño. Es a lo mejor una cuestión de que lo dejé, pero es mío. Ese es un tema, mira, no sé si lo puedo insertar bien. Esa es una discusión que yo lo vi haciendo zapping en muchos programas televisivos, donde, por ejemplo, conductores y panelistas discutían sobre la moralidad de la ocupación legal de una propiedad. Y eso está legislado y está bien regulado en el Código Civil, en el nuevo Código Civil, en la parte de derechos reales. Los derechos reales son 14, a partir de la modificación del Código en el que se produjo en el año 2015. Y dentro de los derechos reales son 14, son taxativos y son de orden público. Quiere decir que estos se respetan por encima de la voluntad de las partes. El dominio es la facultad de hacer, o sea, de eso, de usar, disponer y gozar de tu inmueble. Puede ser, yo te lo llevo a un tema práctico para ver si puedo realmente ordenar la idea. Puede suceder, por ejemplo, que yo tenga un terreno, sea dueña, registralmente o no, de un inmueble en Funes. Y ese inmueble necesita que vos pagues los impuestos, el impuesto inmobiliario, el TGI, que le cortes el pasto, que tengas control si el alambrado está en condiciones. Que lo mantengas. Que lo mantengas, que lo conserves. Bueno, y puede ser que yo me olvide que tengo ese terreno. ¿Por qué? Porque la vida pasa rápido y porque a veces uno está ocupado y porque no tenés ganas de pagar impuestos o porque no lo estás usufructando ni gozando. Pasa el tiempo y hay alguien que está atento a que yo me olvide y empieza a usar ese inmueble con ánimo de dueño, lo que el código habla de animus domini. Entonces yo me ocupo, veo que no hay nadie y que el pasto está alto y paso y corto el césped. Al día siguiente me doy cuenta que podría estar haciendo algún tipo de huerta orgánica. Planto, no sé, rabanitos y zanahoria. Después me di cuenta que a lo mejor esa huerta necesita un poco de sombra y planto 2 limoneros. Y ya que estoy, le alambré. Y después hice el parrillero y después la casita. Y empecé a ejercer un derecho que otro olvidó. Bueno, ¿qué puede pasar eso? Con el transcurso del tiempo, la propiedad, las propiedades registrables, no solamente para inmuebles, pueden ser para autos, para automóviles y también, por ejemplo, son registrables los caballos de pura sangre. Entonces, puede pasar que tenés 2 formas de adquirir la propiedad legalmente y se utiliza lo que nosotros conocemos con el nombre de prescripción adquisitiva o usucapión. La prescripción adquisitiva o usucapión se da en 2 casos, la breve y la larga. La larga es cuando vos... O sea, el código es así, la breve, vamos a hacerlo al revés, la breve es así, cuando vos, por buena fe, con título y con 10 años, adquirís el inmueble, para eso obviamente tenés que ir a tu abogado de confianza y decirle, mira, yo durante 10 años adquirí este inmueble, tengo un título. Me metí en este inmueble. En ese caso tendríamos que estar usando la larga, ¿por qué? ¿Cuándo es la corta? Que ahí a lo mejor estoy un poquito enrollada. Suponete que vos sabés que sos, es medio confuso, pero es así, suponete que vos sabés que tenés un tío, por decirlo así,
sin descendencia, que tiene una propiedad, que por lógica, consecuencia, vas a ser heredera de este tío, en cuarto o quinto grado, según, depende. Entonces vos, por ejemplo, me dices, mira, yo tengo el terreno de Funes, yo soy heredera de ese terreno, pero yo te lo vendo, entonces te cedo los derechos y acciones de ese inmueble. Entonces, hacemos un contrato entre vos y yo, entre partes, y firmamos que vos me cedes esto. Y vos me decís, mira, yo empecé la sucesión. Y a lo mejor esa sucesión nunca se inició. Claro, pero es que es un tema moral también. Es lo que vos dijiste antes. No sé si moral. Y, ¿qué sé ponele. yo? Entonces, ese terreno, ahí tendríamos un título. Lo que el código habla de justo título. Claro. Es un título jurídico. Sí, y un sí, título está el jurídico, título jurídico. es un acto jurídico donde vos estás disponiendo de este bien, donde vos me lo estás transfiriendo de alguna manera. Entonces yo tengo justo título, buena fe, a los 10 años me presento ante un juez y dije, mire, yo durante 10 años, digamos, compré esto, celebré con Anabel Martínez este boleto de compra-venta, ella me cedió los derechos y acciones de su tío, quiero que usted realmente reconozca mi derecho, pero además pagué todos los impuestos, le corté el césped, planté los 2 limoneros, puse el parrillero y me hice la casita. Claro. Tramitas un proceso judicial que tiene su tiempo. ¿Qué hace el juez? Saca una sentencia con efecto retroactivo. ¿A qué fecha? La fecha en que yo celebré el boleto con vos. Bien, puede haber permuta, puede haber una donación, o sea, un montón de figuras jurídicas que te hacen a vos cuasi dueño, por decirlo de una forma fácil. Cuando ese justo título no existe y yo durante 20 años ejercí los actos de posesión, o sea, le corté el césped, todo, etcétera, 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 transcurren 20 años que yo le pagué el impuesto, voy al juez y le digo, al juez no voy solita, voy con mi abogado patrocinante y dije, mire, yo durante 20 años ejercí una posesión pacífica, pública, tengo un montón de testigos que vieron que yo pagué los impuestos, pero aparte tengo un montón de testigos que vieron que yo alambré, sembré el rabanito, la zanahoria y planté los 2 limoneros. Entonces, el juez va a sacar una sentencia cuando se termine el proceso judicial, que suelen ser largos, y dice, bueno, usted es titular, o sea, tiene título, o sea, es registral de este inmueble. Bien, esa es una ocupación legítima. O sea, que existen ciertos derechos. Existe la forma de obtener una ocupación legítima. ¿Por qué? Porque hubo un abandono, porque aparte en la propiedad viene a la vida de las personas a ejercer o cumplir una función social. Y con respecto, cuando hablamos de la función social, vos decís, bueno, ¿por qué hay muchos ocupas que me decías vos recién? Porque hay gente que no tiene vivienda. Sí, claro. Y van ocupando estos terrenos que aparentemente no tienen un sujeto, puede ser físico o jurídico, una persona física o jurídica o humana, como dice el código ahora, que ocupe o, digamos, se ocupe de este inmueble con ánimo de dueño. O sea, que lo use, lo goce, lo modifique. ¿Y cuando son esas tierras fiscales o cuando son grandes terrenos, y cuando la gente va y se arma hasta en grupo? Eso es un movimiento que evidentemente hay gente, o sea, es lo que está pasando ahora. ¿Qué pasa con las tierras fiscales? Vamos por parte. ¿Qué es una tierra fiscal? Una tierra que pertenece al Estado nacional, provincial, municipal o comunal. Hay una ley muy viejita, pero que sigue vigente, aunque tiene un montón de artículos derogados, del año 1962, que habla de la ocupación precaria de tierras, en donde el Estado le concede, la ley es del año 62 y fue, digamos, promulgada en la provincia de La Pampa, me parece, y Santa Fe adhirió, y sigue vigente, muy pocos artículos. Cuando el Estado provincial, en este caso La Pampa te cede a algunos particulares una tierra para un destino determinado. El destino puede ser varios, puede ser inclusive recreativo, turístico, productivo. Y mucha gente van concediendo tierras, van ocupando. ¿Qué es lo que tiene que ser? Las cesiones o la transferencia de la provincia pueden ser tanto onerosas como gratuitas, y lo que tiene que hacer cuando pasan estas, o sea, lo que debería, no sé si tiene que hacer, debería hacerse es mensurar los terrenos, lotearlos y transferirle la adquisición, digamos, darle el título al supuesto ocupa. O sea, no me gusta la palabra de la ocupa, pero en realidad a quien lo ocupó con ánimo de dueño. Claro, o sea, porque o sea, en realidad el ser humano pero ¿qué ocurre? Ocurre y está quien lo hace de esta manera que vos lo decís, que lo explicaste muy claro, lo entendí perfectamente. No te lo digo, si no te lo digo. Perfectamente, hasta el que va con otro ánimo por ahí. Distinta es la usurpación, que es un poco es lo que vos me estás diciendo, claro. La diferencia entre, digamos, la ocupación que estuvimos hablando, que está legislada, que no sé si, yo creo que hay una moralidad, porque el tiempo hace que vos
conviertas esa ocupación en la buena fe. Claro, son temas que rozan un poco. ¿Vos te olvidás 20 años de algo? Sí, ¿Qué sé yo? sí, Sí, claro. de un montón de cosas. Claro. En 20 años uno se olvida de muchas cosas. Pero a ver, ¿cuál es la usurpación? Sí, la usurpación. La usurpación es lo que se le da un toque, digamos, delictual. No toda usurpación es delito, pero en realidad es cuando vos despojás a quien se considera poseedor o tenedor de un inmueble, lo despojás. Claro. Y para que se configure la figura delictiva, tiene que haber 5 elementos, que son la amenaza, la amenaza, la violencia, el abuso de confianza, la clandestinidad, y hay una tercera, bueno, que ahora medio que no me sale. Una quinta que te falta, pero que bien, tiene que son ver 5 con elementos. Cuestiones. Entonces, cuando vos realmente estás ejerciendo una violencia, que es un poco aparentemente lo que se está dando en la actualidad, inclusive con respecto a las... O sea, son todos estos lotes que a lo mejor no están mensurados. En muchos casos, por ejemplo en Rosario, se está gestando en estos días una sentencia de desalojo a gente que fue a ocupar unos terrenos porque el dueño lo reclamó, y se están dando en algunos inmuebles rurales. Pero yo no me quiero meter en ese tema, porque como hay, digamos, movimientos... Sí, aparte, sí. Lo nuestro es más para el ciudadano, para que entienda esto. Incluso también hay que a veces entender a quienes movilizan esta situación, porque hay intereses creados. Y a ver, el interés, vuelvo a repetir, la propiedad... o sea, cumple una función social. Cada uno, bueno, se embandera detrás del derecho que considere que le pertenece o le corresponda, o que le corresponda ejercer. Exactamente. Bueno, pero está bueno conocerlo. La verdad que yo me enteré de varias cosas. Es claro. Muy claro. Aparte el ejemplo que diste, como maestrita Ciruela, es para que la gente comprenda y entienda que todos tenemos derechos, ¿no? Porque en realidad es un poco el mensaje. A veces el tema de decir ocupo este lugar porque nadie lo tiene y lo cuido y... Lo necesito. Se traslada todo y bueno, y lo necesito, claro. A veces lo necesito. Y también hay desidia y en otros casos no, hay usurpación. Hay que diferenciar eso, la violencia por ahí. Con la usurpación. Bueno, me encanta que nos traigas distintos temas. Bueno, espero haber sido cauta en el tema, porque no, la idea es, digamos, explayarse las opciones. Porque a la gente le gusta saber, como cada nota que haces, que tenés un montón de comentarios, porque evidentemente sos claras. Estás muy linda, gracias. Bueno, no sé, gracias, muy amable, muy amable. Te quedás un ratitito, nosotros seguimos con más versiones.